Bien, la tesis entonces, como ya se ha dicho, se titula El problema del desparramo, los objetos en la obra de Claudio Bertoni. El objetivo general de la tesis es proponer, desde el análisis textual, una lectura que permita explicar el sentido de la aparición de los objetos cotidianos en la poesía de Claudio Bertoni, a fin de contribuir al panorama del estudio crítico especializado de su obra, escasamente desarrollado hasta ahora. Los objetivos específicos son caracterizar la valoración que Bertoni otorga en sus textos a la presencia de los objetos y la influencia que estos ejercen sobre él como sujeto textual, para poder situar a Bertoni en relación a otras producciones poéticas nacionales que aborden esta misma temática. El segundo objetivo específico es determinar de manera general la existencia de una o más perspectivas sistemáticas frente a la presencia de los objetos en la obra de Bertoni, para ofrecer un marco que oriente la interpretación específica de los textos que conforman su corpus poético. Y el último objetivo es proponer líneas interpretativas que permitan aproximarse a aquellos textos del poeta que han sido poco explorados por la crítica literaria hasta el momento, con el fin de contribuir a una comprensión más detallada de su obra. Ante estos objetivos hemos propuesto la siguiente hipótesis, y es que en la obra de Claudio Bertoni se produce una aproximación a las cosas fundamentalmente desde dos perspectivas opuestas. Uno, como causas o asuntos de interés que cobran vida propia en los textos y con las que pueden establecerse diferentes vínculos de afectos e intensidades. Dos, desde el vacío de los objetos, que puede leerse como signo de la fragilidad y mortalidad humanas, pero también como puerta de acceso a la plenitud del momento presente en una perspectiva basada en el budismo zen. Para explorar el desarrollo de esta hipótesis y cómo llegamos a demostrarla, voy a proponer un esquema que planteo a partir de un análisis del poema Desparramo, que considero que es un poema clave para esta investigación y que contribuye al título de la tesis. Desparramo. A donde voy dejo el desparramo. Aquí en la mesita del café dejo el desparramo. Servilletas de papel, cigarros, anteojos, libretas, libros, lápiz-a-mina y pasta, granos de azúcar, fósforos y ceniza. Afuera de mi casa también dejo el desparramo, el water viejo, el colchón viejo, cajas y envases de vino, botellas de agua mineral, leña, plumavit, calcetines, toallas, sobres, diarios y mejor nocivo. Alrededor de mi cama también dejo el desparramo, y en mi cabeza es por supuesto donde más dejo el desparramo. Es de ahí donde vienen todos los demás desparramos, dice mi psiquiatra, y tiene toda la razón, yo creo. A partir de este poema, planteo el siguiente esquema, aunque bueno, quizá antes de introducirnos en el esquema es importante destacar por qué. El desparramo, Bertoni lo plantea en este poema que es clave para entender el rol de los objetos en su obra, desde dos grandes perspectivas. La primera tiene que ver con los objetos materiales, la presencia de aquellos objetos materiales en su vida, una vida que está rodeada de objetos que son descritos en este poema, el lápiz, los granos de azúcar, y una serie de objetos que van quedando desperdigados por el espacio. Pero hacia los últimos versos del poema, nos damos cuenta que este desparramo de objetos materiales se proyecta hacia un estado mental, del cual vendría todo el desparramo material. Dice, es en mi cabeza, por supuesto, donde más dejo el desparramo. En ese sentido aparecen los objetos en otro plano, un plano que ya entra en el terreno de lo mental, de lo psiquiátrico, podríamos decir, de lo psicológico, incluso de lo espiritual. Y desde allí se despliega otra relación con los objetos. Entonces, a partir de estas dos perspectivas es que planteo el siguiente esquema para proponer una lectura de los objetos. Y vamos a introducirnos en él. Esta lectura considera dos grandes polos. En un primer lugar, la lectura de los objetos como cosas o causas. Los objetos son entendidos como cosas desde la perspectiva de Remo Bodei, quien plantea una distinción entre objetos y cosas, entendiendo los objetos como obstáculos en su raíz etimológica,
obstáculos que nosotros superamos en el día a día, sobre los cuales nos imponemos y de los que nos valemos para realizar nuestras tareas cotidianas. En oposición a esta idea aparece el concepto de cosas, que toma su raíz etimológica de la palabra causas, y en ese caso las cosas se convierten en causas por las cuales vale la pena comprometerse, en las cuales se despliega un interés del sujeto. Lo que se despliega desde los objetos o desde las cosas en este caso, se produce a través de lo que Bodey denomina el excedente de sentido, un ámbito que se despliega desde los objetos y que tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con lo que el sujeto que interroga a los objetos logra ver en ellos. Este concepto se vincula también con el concepto que propone Jean Baudrillard de lo inesencial. Baudrillard propone la idea de que en los objetos hay una dimensión esencial que responde a todas sus cualidades que permiten que los objetos cumplan sus tareas para las cuales han sido diseñados. Pero lo inesencial tiene que ver con lo psicológico, lo sociológico, lo cultural, lo que se despliega desde un objeto y que no necesariamente responde a aspectos funcionales. Por poner un ejemplo, el diseño, el color de un objeto ya es un aspecto que no es funcional y ya empieza a responder a lo inesencial. Desde allí pasando a lo cultural, el rol que tiene un objeto en una cultura, o lo psicológico, la relación psicológica que yo establezco con un objeto. Este concepto teórico también se puede conectar con la idea de los cuerpos que se nos contraponen, según Byung-Chul Han, la idea de que los objetos de la materialidad se oponen a nosotros y nos obligan a reflexionar. Esto lo propone Han en contraste con la virtualidad, con el espacio de Internet y las redes sociales, donde no hay una materialidad real, donde todo se trata de complacernos a través del me gusta. Y en oposición a ello, los objetos materiales se nos interponen, con su peso nos obligan a reflexionar, a tomar conciencia de lo que está frente a nosotros. Estos conceptos teóricos se relacionan también con un cuarto concepto que aquí voy hilvanando, que es el concepto de desterritorialización del sujeto según Deleuze y Guattari. La idea de que un individuo que se sitúa en una posición de menor poder dentro de lo que ellos denominan una manada, este individuo está orientado a salir de su posición, de su zona de comodidad, a conectarse con una otredad, acercarse hacia un otro, hacia lo heterogéneo minoritario, lo que es distinto, lo que tiene menor poder, que lo atrae irresistiblemente hacia sí y lo saca de su zona de comodidad, por decirlo de algún modo, y de este modo va operando procesos al interior del sujeto que lo arrastran irresistiblemente. Este proceso de desterritorialización puede a su vez ocurrir de dos maneras distintas en la obra específica de Claudio Bertoni. Una perspectiva es la que yo denomino la perspectiva vitalista, donde la desterritorialización contribuye a un sentimiento de gozo de la vida, de disfrute de los objetos, de una valoración positiva de estos que invita al gozo, que invita a la alegría. Y lo podemos ver en poemas como 240 palitos, Audición de Jimi Hendrix o Tres tacitas de Greda, por mencionar algunos. De esta perspectiva vitalista, presento un ejemplo con el poema 240 palitos. Debemos dejar constancia que esta caja Puerto Varas, fósforos de seguridad, que contiene 240 palitos aprox, se saca los zapatos para ser bonita y saludable. Dan ganas de tenerla en la mano todo el tiempo, de mirarla todo el tiempo, de sacar una cerilla y rasparla contra su costado todo el tiempo. Sin embargo, su disposición tipográfica, su peso y más que nada su adecuación estética finisecular, lo que la vuelve una sonora escultura de palitos memorable. ¿Qué es lo que observamos en este caso? Observamos un sujeto que se entrega al goce de un objeto, más allá de su funcionalidad, que entra en una relación intensa de efectos e intensidades con este objeto, que lo saca de la cotidianeidad y que lo hace ingresar en un tiempo otro, en un tiempo del devenir, cuando él refiere que quisiera tener esta cajita de fósforos todo el tiempo y suspender en la eternidad una acción que es tan fugaz como encender un fósforo. De ese modo, él entra en una alianza de efectos e intensidades, en un vínculo que es gozoso con el objeto. Porque la otra posibilidad es que este vínculo de efectos e intensidades sea angustioso,
aparece la angustia cuando la desterritorialización arrastra al sujeto hacia su desintegración en las cosas, que se produce por el deseo. Esto podemos, por ejemplo, verlo en un texto específico de Bertoni, que es Una carta, un poema escrito a raíz de un despecho, de un sentimiento de despecho por una relación amorosa que ha terminado, y en este deseo por la otra persona que se ve frustrado y el resentimiento que Bertoni alberga, él entra en un proceso de desintegración de su propio yo, que lo va arrastrando hacia un devenir molecular, una alianza con los objetos pequeños, con los objetos minoritarios, con lo que él denomina miriñaques, por ejemplo, con pequeñas cositas que van apareciendo y que eventualmente arrastran a la desintegración de su propio ego, de su propio yo, que en el fondo es una manera de llamar al proceso de la locura. Un ejemplo de una carta. Lanzo al frente todo mi policrón dándose vueltas y lanzo todas mis sábanas y mis lenguas de género y de alfombras mágicas, todas van lanzadas hacia adelante y en su progreso me benefician. Debemos salvarme, ese es el grito, esa es la consigna. Pero todo esto es algo muy silencioso, algo de mi propio yo y silencioso. Es de un trabajo aquí entre las uñitas, como de una cosa asquerosa y muy íntima. Es una conflagración personal y muy íntima mía, muy púdica, muy poderosa, y muy intransferible y muy espaciosa y sobre todo para mí es preciosa. Otro fragmento del mismo texto. Son pequeñas sombras irreales, cuajadas de miriñaques, de alambre enroscadas sobre sí mismas y dando un espectáculo a los que logran ver sus tripas que no existen o que son una sola tripa, larga y gris como de mercurio, de agua sucia. En estos textos más caóticos, Bertoni se va desintegrando en su propio ego. Sin embargo, este proceso de desintegración no es completo y hay una resistencia del sujeto a esa desintegración. Se produce lo que del Guattari denominarían una reedipización. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre a través del fetichismo. Bertoni se desplaza a posiciones de menor poder cuando entra en esta alianza con los objetos, pero luego regresa a posiciones dominantes, a posiciones de poder, cuando asume una mirada sexista, una mirada que podríamos considerar machista en muchos de sus poemas que entran al campo de una poesía más erótica, donde el cuerpo de la mujer aparece también leído como un objeto. Para Bertoni los objetos tienen la importancia de poder conservar la fugacidad, de poder guardar todo aquello que se va, de poder recoger pequeños cachureos que él encuentra por aquí y por allá, de poder recoger frases que escucha al pasar, recoger pensamientos, recoger imágenes con la cámara fotográfica, pero también eso incluye recoger el cuerpo femenino, que él lo ve parcelado, fragmentado, y de este modo, siguiendo la idea de fetichismo en Jean Baudrillard, va construyendo un discurso para sí mismo donde el yo, donde el ego se fortalece y ya no se escapa de este proceso de desintegración. Esto lo podemos observar fundamentalmente en el texto Jóvenes Buenas Mozas, por mencionar uno de sus poemarios, aparece en otros lugares también. Por ejemplo, el poema Perdí. Perdí a la Fabiola y perdí a su mamá, perdí a la Vero y perdí a su tía, perdí a la vecina del maestro Valenzuela en una liebre ositos también, perdí a la blanca y golosa emperatriz en un paradero de la caleta Higuerillas, perdí un tembloroso y rojo pecho ahí también, perdí a la Sofía en el veloz río negro de sus abiertos chapes sobre la nuca, la perdí en sus piernas de un solo muslo, en sus piernas de una sola rodilla, en sus piernas de una sola pantorrilla y la perdí sobre todo en el papel mural moreno de sus piernas de carne mora. En este poema, por ejemplo, siguiendo lo que plantea Baudrillard, encontramos efectivamente una parcelación del cuerpo que va siendo almacenado, ya que en la realidad material se pierde, como el poema lo describe, pero él lo intenta conservar a través de la poesía. Y en este tipo de textos, hay otros textos, este quizás mucho más sutil, hay otros textos que eh, expresan un sexismo bastante más explícito. El cuerpo de la mujer va siendo parcelado y almacenado también como una especie de objeto dentro de este desparramo que Bertoni acumula en sus textos y en su vida. Ahora bien, esta es la primera forma de poder leer los objetos. Sin embargo, hay una segunda perspectiva,
que se opone a la primera, y es la perspectiva de los objetos vacíos. Así como hay objetos en Bertoni de los cuales él imagina una vida y sueña, a veces los personifica, a veces entra en diálogos con ellos, establece estas alianzas con los objetos. Hay muchos otros poemas en Bertoni donde los objetos simplemente se nombran, donde simplemente aparecen, pero no se dice nada sobre ellos. Aparecen absolutamente vacíos. Sin embargo, este vacío es engañoso, porque es un vacío que está lleno de significado, y a su vez también puede leerse de dos maneras. La primera es la perspectiva materialista, basada en la idea de que solo existe aquello que tiene consistencia material y aquello que puede ser observado por las ciencias físicas. Todo lo que no tiene una consistencia física no existe. Esta perspectiva la encontramos en Clement Rosset cuando él habla de la ilusión. Rosset propone que cada vez que la realidad nos resulta desagradable, preferimos rehuirla y en su lugar imaginar otro discurso que es como las cosas realmente deberían haber sido. Pero ese discurso, que no es más que un engaño o un autoengaño, es lo que Clement Rosset denomina la ilusión. En esa lectura, todo lo que hemos planteado en la primera parte de esta exposición no sería más que una ilusión del sujeto cuando enfrenta a los objetos, tratando de rehuir una realidad que está en los objetos, pero que es demasiado desagradable para mirarla de frente. ¿Cuál es esa realidad? Es la realidad de la muerte. Porque si los objetos están vacíos, si no hay nada detrás de un objeto, entonces los objetos son similares a cómo seremos nosotros cuando estemos en la muerte, cómo serán nuestros restos que una vez que hayamos acabado nuestro viaje en esta vida, quedarán vacíos de espíritu, vacíos de significado y tan vacíos como un objeto. Es una perspectiva muy pesimista, una perspectiva muy oscura, que se funda en una mirada filosófica materialista y que convierte los objetos como signos de muerte. Lo interesante de esta perspectiva es que es una perspectiva que es muy consistente no solamente en la obra de Bertoni, sino también en la obra de otros poetas chilenos, como por ejemplo Gonzalo Millán, en su poemario Vida, por ejemplo, en esta antología lo podemos encontrar en varios textos, y a lo largo por todas partes de la obra de Nicanor Parra, para quien hay un vínculo muy estrecho entre materialismo, nihilismo y muerte, en textos como el soliloquio del individuo, por ejemplo, o sus artefactos. Algunos ejemplos de los objetos como signos de muerte. El poema Nescafé de Bertoni, que es clave para entender esto. Sé que sentir es lo que cuenta, que es lo único que cuenta más que los millones de años luz que nos preceden y sin duda nos sucederán. Sin embargo, es un alivio pensar que más temprano que tarde dará lo mismo haber sido Jesús, Bill Gates o un tarro de Nescafé. Esta mirada materialista de los objetos pone en un mismo lugar a un multimillonario, a un guía espiritual y a un objeto vacío, porque para Bertoni finalmente en la muerte todos ellos son iguales, todos ellos están absolutamente vacíos, lo que en esta investigación he denominado como la asignificancia. Pasamos de la insignificancia de un tarro de Nescafé, que es un objeto menor, que no tiene mayor importancia para nadie, a un objeto asignificante. El tarro de Nescafé en este poema no significa nada. Podría haber sido cualquier otro objeto y el poema sería igual. Lo que importa es presentar el vacío de este objeto y la idea de que la muerte es un espacio vacío. Este vínculo entre objetos y muerte lo vemos, por ejemplo, en Gonzalo Millán, en varios de sus textos, por ejemplificar con uno solo, Esplendoroso Día. Esplendoroso día, y lava, encera, acaricia, como no acariciara nunca a su mujer ni a los hijos, el necrófilo, su automóvil. En este texto, Millán mira a un sujeto que adora su automóvil, incapaz de establecer vínculos humanos con otras personas, en una perspectiva claramente materialista. El objeto automóvil es un objeto muerto. Por eso este sujeto es un necrófilo que ama un cadáver, ama al automóvil, que es un objeto sin vida, por lo tanto completamente vacío y signo de muerte. Y por otro lado, un par de ejemplos nada más de la obra de Nicanor Parra. Cuando él presenta la introducción de los objetos cotidianos a su poesía, señala: sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes
Útiles de escritorio. Nos damos cuenta cómo rápidamente Parra conecta los objetos domésticos cotidianos con la muerte, con los ataúdes. Otro ejemplo, mis zapatos parecen ataúdes. Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre, desde ahora se llaman ataúdes. Los objetos siguen apareciendo como un signo de muerte. Hay una relación que la explica Marcus Gabriel muy claramente entre esta mirada de que solo existe aquello que tiene consistencia física con un sentido de vida que solo se basa en acumular objetos y en consumir. Y desde esa perspectiva no existiría el espíritu, no existe el sentimiento, no existe nada que no se pueda tocar, y por lo tanto solo queda espacio al nihilismo, al no creer en nada, y a la omnipresencia y triunfo final de la muerte. Por eso Roland Barthes en su diario de en su diario de duelo, cuando lamenta la muerte de su madre, exclama que imbécil verdad es el materialismo, porque finalmente el materialismo se presenta como una verdad, aunque Marcus Gabriel va a demostrar que no lo es y que de hecho es un prejuicio filosófico, pero que esta aparente verdad intenta presentarse como verdad científica y nos priva de cualquier sentido de vida y orienta necesariamente a un nihilismo. Ahora bien, esta refutación de la que estoy hablando la realiza Marcus Gabriel en una obra muy reciente, como es ¿Por qué el mundo no existe? Y su corriente del nuevo realismo que desarrolla también en paralelo con otro autor que es Mauricio Ferraris, que proponen una nueva mirada de la realidad. Para Marcus Gabriel, él presenta lo que denomina una ontología de los campos de sentido. Para Gabriel, la existencia significa aparecer en un contexto. Existir es aparecer en un lugar. Si algo aparece en un lugar, existe. Esos lugares donde las cosas aparecen, eso es lo que él denomina campos de sentido. Y nos permiten entender la realidad en distintos planos. Hay un campo de sentido que es el universo material, donde aparecen todos los objetos que podemos tocar y que la física puede estudiar. Pero también hay campos de sentido que son inmateriales, donde aparecen objetos que no son materiales. Por ejemplo, la legislación. Las leyes no tienen existencia material, pero nadie se atrevería a decir que las leyes no existen. Del mismo modo, y las ideas, por ejemplo, no tienen una existencia material propiamente tal, y sobre todo la literatura y la ficción no tienen una base material. La ficción tiene una base inmaterial, existe en su propio campo de sentido, que es el campo de sentido de la literatura y la ficción. De este modo, Gabriel demuestra que los unicornios existen, y claramente existen, pero existen en el campo de sentido de la imaginación, no en el universo material. Esto demuestra que existen muchas más cosas que solo lo material, y por lo tanto el materialismo como idea filosófica queda superado. ¿Qué implicancias tiene esto para nosotros, para la ficción literaria? Que, por ejemplo, la idea de autor real de una obra poética, de primera es redundante, porque el autor real es tan real como el hablante lírico, que también es real, pero existe en otro campo de sentido, en el campo de sentido de la ficción. Por lo tanto, parece que superamos la idea de autor real. Y en el caso de Bertoni, hablaríamos de un sujeto material, que es el ciudadano Bertoni, que vive en Concón, que escribe en sus diarios de vida, que luego convierte en poemas, una obra que es autobiográfica, y que él es un sujeto moral, sujeto a un juicio moral, a una evaluación moral, como todos nosotros lo estamos. En cambio, la obra de arte, que para Gabriel no está sujeta a una evaluación moral, porque la obra de arte tiene sus propios códigos, en el campo de la ficción, ahí encontraremos un sujeto en vías de ficcionalización, concepto que propone Dominic Combe, y que es muy interesante porque no es lo mismo que el típico hablante lírico, que es completamente ficticio. Es un sujeto ficcional que aparece en la ficción literaria, pero que tiene vínculos con un sujeto real. ¿Y qué implicancias tiene esto? Que si el sujeto ficcional Bertoni hace afirmaciones que nos parece que no podemos compartir, no son del todo inocentes. No se le puede echar la culpa al personaje literario de lo que dice. Si Bertoni tiene expresiones sexistas, por ejemplo, no se puede limitar a decir, que este es un personaje literario, porque hay vínculos con un sujeto real que está, entre comillas, poniendo el cuerpo frente a lo que se está diciendo. Entonces es una instancia ficcional, pero que se relaciona con lo real.
es el personaje Bertoni que aparece como sujeto literario. Y por eso a mucha gente le pasa que le gusta mucho Bertoni. Bertoni tiene muchos lectores muy asiduos que le toman afecto y sienten que conocen al personaje, que conocen al autor, pero en realidad no lo conocen. Conocen este otro sujeto que se ha creado en el campo de sentido de la literatura. Por eso en la investigación yo hablo de una duplicación de lo real. Hay un Bertoni real material que se duplica en la obra literaria. Bertoni nunca llega a mostrarnos su vida. Bertoni crea otro Bertoni, un Bertoni literario, que viene a suplantar al Bertoni material. Y por lo tanto, pongo esta flecha aquí punteada porque todos estos procesos que describimos antes de desterritorialización, en el fondo no nos interesa si le ocurren o no al Bertoni real, no nos interesa la psicología de Claudio Bertoni Lemus, nos interesan los procesos que podemos encontrar en la literatura, en el personaje o sujeto literario de Claudio Bertoni. Ahora, ya para ir finalizando, el último punto y la última perspectiva que nos propone esta investigación es mirar los objetos vacíos ya no con la oscuridad que lo mira el materialismo, sino mirarlos de una perspectiva completamente distinta que es la del budismo zen. ¿Por qué? Porque para Claudio Bertoni el budismo zen tiene un lugar muy importante en su vida y en su obra. Cuando leemos desde la revisión del budismo zen que hace Byung-Chul Han, nos encontramos con algunos conceptos que son fascinantes. Primero, la idea de vacío, que para el budismo zen no es un vacío angustioso, sino que es un vacío donde puede haber plenitud, donde se puede encontrar paz, porque es el momento y el espacio donde se puede detener el flujo incesante del pensamiento que atormenta a Bertoni, que es un autor hipocondriaco, angustiado completamente, y que está siempre habitando el espacio del temor. Y él logra escapar al miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, mediante la aproximación budista. El budismo zen nos habla en primer lugar de inmanencia. El vacío de los objetos tiene que ver con su inmanencia. El vacío no es la ausencia de objetos. El vacío está en todas partes, porque todos los objetos están vacíos. Si yo tengo entonces una taza, esta taza es un objeto que en sí está vacío, está desprovisto de cualquier significado. Pero al enfrentar ese vacío, yo entro en la inmanencia del objeto, me sumerjo en su materialidad, lo contemplo por lo que es, sin desplegar ningún pensamiento, ninguna idea, solamente observando el objeto en su vacío. Y al contemplarlo de esta manera silenciosa, puedo encontrar tranquilidad, puedo encontrar paz y serenidad en este objeto. Esta perspectiva aparece en una serie de poemas de Bertoni, como Desde la ventanilla del bus, Estrategia, Ahora o La ensalada. Y La ensalada es un poema muy corto que a mí me gusta mucho. Sucedió algo maravilloso. Entre las hojas de lechuga apareció un pedazo de palta. Esos poemas tan breves que simplemente nombran los objetos, dan cuenta de su inmanencia sin elaborar un pensamiento, sin elaborar un discurso, sin hablar mucho de los objetos, solo nombrándolos. Estrategia. Para ver cómo está mi cabeza voy a Viña, o mido una cama de plaza y media para simular un dormitorio. Adecuaciones con la wincha de costura que había en uno de los cajones del velador en la pieza de mi hermana Carmen. La wincha de costura simplemente se menciona. Este poema parece estar vacío. Uno lo lee y dice, ¿qué me está queriendo decir este poema? La respuesta es que el poema no dice nada. Es ese vacío el que busca enfocarse en la inmanencia de los objetos, contemplar su vacío, y en ese ejercicio de contemplación aproximarse a un estado mental de paz. De algún modo, la estrategia allí no es solamente ir al psiquiatra, la estrategia es mirar los objetos y en ellos encontrar la tranquilidad o la serenidad mental. Un segundo concepto que propone el budismo zen es el de indiferenciación. Si todos los objetos están en el vacío, entonces no hay diferencia. Mientras que la filosofía occidental habla de sustancia, la sustancia que distingue un objeto de otro, para el budismo zen no existe esta idea de sustancia, solo existe el vacío. Por lo tanto, los objetos son indiferentes unos de otros. Están todos unidos entre sí. Todos son literalmente una misma cosa. Todos son un mismo vacío. ¿Y cuál es la consecuencia ética de esto? Que al no haber diferencia, no caben las oposiciones violentas. No puede haber oposiciones violentas entre los objetos.
están todos juntos, todos unidos, compenetrados, por decirlo así, lo que conduce a la amabilidad. No hay espacio para la odiosidad o para el enfrentamiento amargo entre las distintas sustancias. Hay un encuentro amable y afable entre todos los objetos. Estos dos conceptos se vinculan bastante, por eso los menciono juntos y luego presento los poemas que dan cuenta de esto. El poema Conmigo, por ejemplo. La lluvia cae conmigo, el pasto brota conmigo, el sol quema conmigo, la pulga pica conmigo, el preso se encierra conmigo, el cielo se nubla conmigo, la nube se nubla conmigo, el agua se moja conmigo, la piel se toca conmigo, la luz alumbra conmigo, el sueño sueña conmigo, el muerto muere conmigo, la sangre sangra conmigo, la curva dobla conmigo, la línea sigue conmigo, el punto para conmigo. Lo interesante de este poema es que vemos cómo todos estos objetos se indiferencian, están vacíos, no se elabora un discurso sobre ellos, simplemente se nombran, se encuentran entre sí, porque todos actúan, dice el poeta, conmigo. La palabra conmigo remite al yo, pero al repetirla en esta anáfora insistente, la palabra conmigo, la referencia al yo, cada vez va perdiendo significado, se vuelve asignificante, se vacía de significado y permite lo que el budismo zen busca, que el yo desaparezca y se confunda en todos los objetos, lo que trae como consecuencia la amabilidad y la afabilidad. Lo notamos en los versos: el preso se encierra conmigo, el muerto muere conmigo. Le permite a Bertoni unirse amable y afablemente con el otro que sufre, porque ya no hay diferencia entre yo y el otro. Todos estamos en el mismo vacío y por lo tanto solo puede haber amabilidad y afabilidad. Finalmente, para concluir este análisis, uno de los poemas más famosos de Claudio Bertoni, para una joven amiga que intentó quitarse la vida, es claramente una expresión de amabilidad. Me gustaría ser un nido si fueras un pajarito. Me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío. Si fueras música, yo sería un oído. Si fueras agua, yo sería un vaso. Si fueras luz, yo sería un ojo. Si fueras pie, yo sería un calcetín. Si fueras el mar, yo sería una playa. Y si fueras todavía el mar, yo sería un pez y nadaría por ti. Y si fueras el mar, yo sería sal. Y si yo fuera sal, tú serías una lechuga, una palta o al menos un huevo frito. Y si tú fueras un huevo frito, yo sería un pedazo de pan. Y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías mantequilla o mermelada. Y si tú fueras mermelada, yo sería el durazno de la mermelada. Y si yo fuera un durazno, tú serías un árbol. Y si tú fueras un árbol, yo sería savia. Yo sería tu savia y correría por tus brazos como sangre. Y si yo fuera sangre, viviría en tu corazón. Notamos en este poema también la presencia de los objetos vacíos, porque se nombran, pero no se profundizan en describirlos ni en darles adjetivos. El significado del poema aparece por la relación entre los objetos, pero es precisamente su insignificancia y su vacío lo que permite que el poema sea un poema tierno. La ternura de decirle a otra persona: si yo fuera sal, tú serías una lechuga. Objetos insignificantes y asignificantes que al no remitir a nada más, al estar vacíos, permiten que emerja la afabilidad y la amabilidad que hace posible el encuentro entre el poeta y esta joven amiga a quien él le dedica el texto. Finalmente, para cerrar, nos damos cuenta que estas dos grandes perspectivas pueden ser vistas desde la mirada de los campos de sentido propuesta por Marcus Gabriel. La primera perspectiva, los objetos como cosas, nos remite a lo que se despliega desde los objetos, no en su materialidad, sino lo que imaginamos con ellos. Es decir, el campo de sentido de lo real son realidades, pero son realidades inmateriales que aparecen en el pensamiento, en el sentimiento del sujeto y en el campo de sentido de la poesía. No son realidades materiales, son realidades inmateriales. La segunda perspectiva de esta investigación sobre los objetos vacíos nos remite, por el contrario, a una mirada al campo de sentido del universo material, mirar aquello que ocurre en la materialidad física de los objetos. Como conclusiones, un resumen de lo que hemos dicho, que existen dos grandes formas de relacionarse con los objetos. La primera, como ya dijimos, desde lo inmaterial, inesencial, excedente de sentido, las cosas como causas.
observamos aquí que los poemas tematizan los objetos de manera más verbosa. Son poemas que son más largos, usan más adjetivos, o son poemas más complejos, a veces poemas que abarcan varias páginas incluso, poemas donde Bertoni habla mucho. En estos poemas se rehúye las fuerzas de la muerte, se le entrega vida a los objetos cobran propia vida, pero también hay un espacio para la angustia. Desde el materialismo, desde una óptica materialista, estos planteamientos los podríamos descartar como una mera ilusión, pero nos damos cuenta desde la ontología de los campos de sentido que corresponde a una dimensión real, solo que no es material. Son efectos e intensidades que ocurren en el espíritu del sujeto y se expresan en el campo de sentido de la literatura, que nunca reniegan de la materialidad, sino que complementan la materialidad. Y por otra parte, está esta mirada desde la materialidad con los objetos vacíos, desprovistos de significación, es decir, los objetos asignificantes que no significan nada, que para el materialismo son signos de muerte, pero para el budismo zen son un modo de instalarse en la conciencia plena del presente con un estilo más sencillo, más breve. Y eso es muy interesante notar que estos poemas que están con los objetos vacíos siempre van a ser poemas más cortos, poemas mucho menos verbosos, donde ya no se adjetivan los objetos, simplemente se nombran y parece que los poemas no dijeran nada. Pero ese vacío dice mucho, porque nos abre un camino esperanzador que permite superar el yo. Para cerrar, finalmente, ¿cuáles son las dos grandes conclusiones que yo rescato de este estudio de la obra de Bertoni? Que es una obra sumamente paradójica, una obra llena de paradojas y contradicciones. Los objetos ofrecen una puerta de escape que permite olvidarse del yo, pero también los objetos pueden amenazar desintegrar violentamente el yo y causar angustia. Pueden tener un valor esperanzador, pero también pueden tener un valor amenazante. Y finalmente, la que para mí es la gran paradoja de la obra de Bertoni, es que Bertoni es un sujeto obsesionado con su propio yo, escribe diarios de vida, toda su obra es un gran diario de vida autobiográfico, pero esta obsesión del yo, lo que constantemente revela, es el deseo desesperado de olvidarse de sí mismo, lo que a Bertoni le resulta muy difícil, pero cuando lo logra en aquellos momentos que logra olvidarse de sí mismo, encuentra momentos de plenitud. Como dice un poema de su último texto, publicado ahora en 2020, el poemario Cero, me alivia estar sin mí. Esta ha sido, bueno, la presentación de los resultados de la investigación. Eh, Solamente mencionar como un corolario final que considero que esta es una investigación que tiene proyecciones porque aquí hay un marco teórico que puede aplicarse a otros autores que también trabajan con el tema de los objetos y con un estilo coloquial, conversacional como el de Bertoni. De hecho, esta es una línea de investigación que ya en este momento estamos desarrollando en la Universidad Adventista, donde yo realizo docencia con un equipo de estudiantes de pregrado, trabajando en grupos de investigación, y estamos explorando esta mirada para aplicarla a otros autores también de contemporáneos a Bertoni que tengan características estilísticas similares. Se puede proyectar por ese lado. Otro aspecto también que creo que se puede considerar, que apenas lo toqué en la investigación, pero creo que puede profundizarse mucho, es la presencia de la música en Bertoni. Bertoni es un autor melómano, que escucha mucha música, que tiene muchos textos referentes a la música, porque la música también se constituye como un objeto en su materialidad. A diferencia de la literatura, la música tiene una materialidad, que son las ondas de vibración. Y Clement Rosset habla, por ejemplo, del objeto musical. Creo que ese es un aspecto también en el que se podría seguir profundizando. Entonces ahí hay dos líneas que se pueden seguir. Una línea proyectable a otros autores y otras líneas que se pueden profundizar en la obra del mismo Claudio Bertoni. Esta ha sido mi presentación, les agradezco la atención y le entrego ahora la palabra a los profesores para escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Estuviste justo en el tiempo asignado. Así que tu presentación, gracias también por compartir. Una presentación bien, digamos, directa, que disfrutamos todos quienes hemos asistido a esta presentación. Pero ahora corresponde conocer el juicio, ¿cierto? Y los comentarios de preguntas, respuestas, ¿cierto? De los evaluadores de la tesis, ¿no? Voy a otorgar la palabra en primera instancia a la profesora María Luisa Martínez, quien es la evaluadora interna de este trabajo, para que abra los fuegos en la conversación.
Profesora Martínez. Muchas gracias, Juan. Buenos días, Marco, de nuevo. Una Buenos días. alegría ya estar en esta etapa de tu formación, la etapa final, con un excelente trabajo de tesis que lleva muchos años también de investigación sobre la obra de Bertoni, que es un autor difícil de trabajar porque, creo yo, mi impresión, difícil de trabajar porque está muy anquilosado en ciertos prejuicios, en ciertos prejuicios de lectura, ¿no es cierto? Como el autor un poquitito sexópata, llamémoslo así, o el escritor un poquitito mediático, también su misma eh, biografía, que es tan evidente en su obra poética, eh, genera una lectura ahí muy controversial que desconoce aspectos que son más profundos y que son los que tu tesis destaca. Muy interesante esto que tú has hecho en relación con los objetos en la obra de Bertoni, que es una línea que han desarrollado muy bien tu profesor guía y tú en este estudio acotado, ¿no es cierto?, de cómo incide la presencia de una vida, llamémosla inanimada, pero que se anima y crea realidades en la obra de un autor. Me parece también, bueno, muy destacable el marco teórico que tú has abordado, muy pertinente, muy interesante en la construcción de realidades que pueden ser contrapuestas, pero que tú las integras a partir de una paradoja, que ¿por qué no? O sea, el ser humano es en sí mismo contradictorio y estas paradojas se dan. Yo ahí tengo alguna pregunta en realidad que hacer en relación a eso, que puede ser una diferencia de lecturas, pero que no tiene, que quiero que tú la desarrolles, a ver cómo me calza a mí también esto. Pero primero quiero partir por una pequeña observación. Derrida, Jacques Derrida, en El animal que luego estoy siguiendo, señala que hay autores que, bueno, están fascinados por los elementos autobiográficos. Entonces dice, por ejemplo, así como existe el hombre de teatro vinculado al teatro, existe también el animal de teatro, dice, el animal político, los que tienen este fuerte componente político en su obra. Están otros también en los que la presencia animal es fundamental. Y él habla en esos casos, o en ese caso, en el que el autor se ve seducido tanto por la presencia animal como por la descripción o la narración o la poetización de una realidad autobiográfica, él habla de autobiobibliografías, que me parece un concepto precioso, de qué manera la biografía está traspasada por la presencia de los animales, desde la perspectiva derridiana, claramente que es muy distinta a la psicoanalítica, ¿no es cierto? Estaría, y también, bueno, podríamos relacionarla hasta cierto punto con la perspectiva deleuziana, de Deleuze-Guattari. ¿Cómo podríamos, cómo podrías relacionar tú esta presencia en una obra, en una biobibliografía de los objetos en la obra de Bertoni? Así como Derrida habla de autores que son autobiobibliográficos, ¿crees tú que en realidad se puede trazar un recorrido vital a partir de esta? Porque yo trataba de pensar, bueno, hay cambios en determinados momentos, porque tú señalas estas dos perspectivas. Una que es la de los objetos como cosas, y otra que es la otra perspectiva donde los objetos están vacíos. Pero esto está, desde tu perspectiva, te pregunto, trazando un recorrido o va rizomáticamente funcionando. O sea, tiene etapas que son más bien etapas que podríamos leer biobiográficamente, donde los objetos cumplen una función de cosas más materiales, o en otras están en una perspectiva mucho más indiferenciada estos objetos, o están imbricados. Sí, entiendo. Yo considero que hay hay un devenir de la mirada de los objetos a lo largo claro, de la biografía y de la bibliografía de Bertoni, que va mutando. Hay un cambio en el enfoque que se le da a los objetos, que inevitablemente uno lo va a vincular a la biografía de Bertoni.
Esto, por ejemplo, aparece muy bien presentado en el prólogo, por ejemplo, de la poesía reunida de Bertoni, que se editó hace poquito, el año pasado, porque hay un cambio que se opera en Bertoni como persona, en el aspecto biográfico, que, insisto, yo traté de no tomarlo como la referencia en mi investigación, pero es inevitable ir allá, que es cómo Claudio Bertoni en su juventud es un hippie, que vive en comunidad, que se va a Europa, que vive en Europa muy precariamente, en una casa ocupa con una serie de artistas, y que luego vuelve el año 75 a Chile por la enfermedad de su madre, en un momento que nadie quiere volver a Chile, y sin embargo vuelve en el peor momento. Después dice, me encuentro a mí mismo un día viendo el Chapulín Colorado y preguntándome qué estoy haciendo aquí. Y entonces se produce una especie de transformación que tiene que ver mucho con la muerte de la madre. No quiero caer en una interpretación psicoanalítica, así de que la quise evitar deliberadamente en la investigación, pero hay un cambio en un Bertoni que es más, para decirlo muy, muy coloquialmente, un Bertoni que es más alegre cuando es joven y que de repente se nos ensombrece. Y se vuelve en este Bertoni neurótico, hipocondriaco y extremadamente angustiado que tenemos ahora. Y entonces, en ese devenir, hay una mirada, por ejemplo, que uno encuentra en el Cazador Intrabajable 2, por ejemplo, que es del año 86, donde él juega mucho con la imaginación de las cosas. Los objetos aparecen muchas veces personificados, en una perspectiva muy lúdica también, de entender el texto con un ámbito de juego, de jugar con las cosas y que las cosas se van moviendo. Incluso visualmente el texto es muy lúdico. El Cazador Intrabajable 1, por ejemplo, el del año 73, que es prácticamente inencontrable, está en una librería en Santiago a 600.000 pesos la copia. Tiene elementos gráficos, por ejemplo, y entonces todo esto retrata un juego con la materialidad. Y empieza a aparecer la perspectiva más zen, por ejemplo, el vacío y los poemas más cortos. Yo diría que, por ejemplo, después del 2000 y sobre todo del 2010 en adelante, los últimos textos más recientes. De hecho, es bien sintomático que su último libro se llame Cero. Entonces, ese vacío empieza a aparecer después, y ahí empieza a aparecer esta mirada ya que es más hacia los objetos vacíos, que va de la mano también con un Bertoni que empieza a escribir más sucintamente, que ya los poemas no son tanto poemas, sino son notitas, apenas anotaciones, apuntes dispersos. Entonces yo creo que hay una variación, sin perjuicio de que también aparezca una mirada, que también tenga una dimensión rizomática y que de repente salte de una mirada más eh, imaginativa, por así decirlo, a otra mirada más vacía. Ese elemento rizomático está, de hecho, ya que usted menciona este concepto, yo creo que el abordaje de la obra de Bertoni es en sí rizomático, y lo pensaba mientras hacía este esquema, que lo hizo obviamente jerárquicamente para hacerlo ordenadamente, pero yo mientras lo fabricaba decía, esto es muy poco deleuziano, en realidad esto podría ser, yo no podría entrar por cualquier punto y funciona igual. Entonces hay una cierta, un elemento rizomático en algunos puntos, pero sí, yo observo una transformación, hay un cambio en el Bertoni de juventud y el Bertoni, y el Bertoni más reciente. Mm. Más relacionado con la angustia Sí, en el, en la última etapa, dices tú. sí, está cada vez más asustado, el coronavirus lo tiene muy mal, según ha comentado en entrevistas también. Así he leído, sí, que son entrevistas por lo demás muy, muy entretenidas, muy, muy Sí, interesantes. El, mira, respecto de esta segunda perspectiva, la de los objetos vacíos, porque es en relación a la primera pregunta, el, volviendo, yo sé que no es la perspectiva, pero para un diálogo, sí, sencillamente. En esta lógica derridiana que yo te planteaba, que él establece, Derrida plantea, en los autores que son autobiográficos o biobibliográficos en relación con los animales, con los ujú, animotes, dice Derrida, no animales realmente, bueno, no pueden estar vacíos, son en sí claro, mismos cargados de sentido, no en el sentido, obviamente, psicoanalítico, sino que en un sentido vital distinto que está muy imbricado con la primera parte, la vitalista, la que tú señalas como mm, vitalista, con esta sí, primera perspectiva. Pero tampoco es la lógica, no, tampoco es el sentido que le da Derrida, que sean vitalistas propiamente tales, pero sí son, porque son demónicos, no sé si estarían tan en diálogo con lo vitalista propiamente tal, o más bien arrastrarían a una lógica en sí mismos, si son demónicos estos animales,
arrastran hacia un devenir imperceptible, si seguimos la idea de Deleuze y Claro. Guattari. Pero en tu lectura de cómo funcionan los objetos, ya olvidémonos de los animales, pero tratando de ver cómo, en esta lógica derridiana, que a mí me parece tan interesante porque dentro de los reinos menores, bueno, de los reinos menores que a mí más me interesan, por lo menos, más que el elemento de la naturaleza está, aunque bueno, no podríamos decir no de la naturaleza, porque también los animales son naturaleza, los objetos también son naturaleza, Claro. por lo menos algunos, eh, pero me interesa mucho en esta relación porque son dos reinos de lo menor, realmente, Claro. y los objetos todavía quizás más que los animales. Están en una lógica minoritaria absoluta, que tú bueno, has señalado muy bien en tu tesis, pero en esta lógica de los objetos menores, ¿qué lugar cumplen más allá? Porque si no pareciera que siempre están cumpliendo una función, excepto en, por ejemplo, cuando tú hablas del poema Conmigo, que ahí, bueno, tú, en esa lógica donde tú hablas que está más cerca de la idea del budismo zen, donde el yo se desintegra y pasa a existir solamente en la medida en que está en relación a los objetos señalados, que están solamente mencionados, están conjugados. Pero más allá de ese poema concreto o de otros que tú puedas ver, ¿qué perspectiva crees que cumplen, dicho muy llanamente, qué función cumplen los objetos en la vida de Bertoni? ¿Para qué están? ¿Qué son? Sí. Son una presencia omnipresente, diría. Son una conciencia que lo inunda todo. Siempre está Bertoni inmerso entre objetos. Se vincula también con lo biográfico. La casa de Bertoni, por ejemplo, es tremendamente sintomático y de alguna manera cuando uno ve la casa de él, uno comprende mejor la obra, porque la obra está estructurada de una manera muy similar a la casa, como espacio donde los objetos circulan. No quiero tal vez caer en ejemplificar contextos específicos, pero para dar cuenta, por ejemplo, hay un poema que se llama Luciano, donde Bertoni habla de una bolita, una polca, como le decimos acá en Conce, que le encuentra en la casa, que se le queda a su sobrino. Entonces él dice, no la guardo, no la recojo, dice, la dejo que tenga su vida. Y yo creo que esa es un poco la relación de Bertoni, ese es el rol que cumplen, tener su propia vida que Bertoni les permite, y dentro de esta vida, si nosotros lo imagináramos, me recuerda un poquito ya pensando en los animales, el caso de Willard, que comentan Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Es parecido, porque Willard deja las ratas y de tanto dejarlas, las ratas finalmente se le vuelven en contra. Es muy parecido a eso, esta multiplicidad heterogénea, minoritaria, que está por todos lados, y entonces él los deja hacer, porque es interesante que si uno se pone a buscar los objetos en los poemas de Bertoni, están en todas partes, están en todos los poemas que él está a lo mejor hablando de otras cosas, poemas que podrían, que tal vez que el punto central va por otro lado, pero están ahí también. Entonces él es esta relación de dejarlos ser, de dejar que los objetos mismos decidan, que los objetos mismos ocupen su espacio. Eh, por ejemplo, lo que decía de la casa de Bertoni, para quienes no han visto las imágenes, es un cachureo absoluto, es un espacio pequeño, una pequeña media agua donde está lleno de cosas por todos lados. Y él dice en la entrevista, dice, hay momentos que para llegar a un rincón de mi pieza eso no era un pasillo, era un desfiladero, dice. Y cuando él relata esta escultura mítica casi de corontas de choclo que empieza a acumular. Y si uno empieza a reflexionar en la insalubridad de eso, de amontonar corontas de choclo y tenerla en la casa hasta que él decide eliminarla cuando aparecen ratones. Entonces, de repente un día, y esto está en el libro Una conversación con Claudio Bertoni, ahí él lo cuenta en extensa esta historia, y es una historia divertidísima porque él termina cazando los ratones como los dibujos animados con un tarro y un palito para hacerlos caer en una trampa, porque tampoco los quiere matar, porque él está muy cercano a Francisco de Asís, que lo cita también en algún punto. Entonces, él quiere cuidar a estos animales. Entonces, cuando se da cuenta que llegan las lauchas, dice ya, ok, esto ya
sobrepasó todo límite. Ahí haciendo un guiño a la presencia animal, yo siento que la presencia animal a Bertoni le recuerda, lo saca de la desterritorialización. Cuando llegan los animales, es como que reacciona. Cuando le ladra un perro y él se enoja y lo quiere patear, o llegan las lauchas y él se da cuenta que ya no puede seguir así. Entonces es una libertad, un pulular constante que puede volverse en contra. Entonces, cuando vienen los momentos más angustiosos, esta libertad política, por así decirlo, que él le otorga a los objetos de reconocerle ese espacio, de reconocerle de reconocerlos como lo minoritario y dejarlos ser lo minoritario, eventualmente dispara en contra y abre el espacio al caos, a la angustia de repente. Entonces es una constante compañía. Y esto lo he mencionado en algún momento, y es que la obra de Bertoni tiene que ver mucho con la convivencia, con el vivir con, porque es una obra de la vida cotidiana. Y Bertoni vive solo. Entonces, ocasionalmente ha vivido con parejas, pero siempre está solo. Entonces, los objetos son la compañía, son las presencias que están allí, siempre están siendo una compañía que acaba siendo multitudinaria finalmente. Multitudinaria, múltiple y minoritaria. Y desde allí esa libertad que se les otorga a los objetos de vivir su propia vida es la que eventualmente puede eh, ser vivida de una manera gozosa o eventualmente de una manera angustiosa. Sí, muy bien, porque ahí mira, quizás lo hice con un poquitito de trampa, porque en realidad no tendrían por qué cumplir ninguna función. En sí mismo no tendrían por qué cumplir una Claro, función, quizás la única, la del reconocimiento de su realidad, los objetos me refiero, de parte del claro, autor y de quien convive con ellos. Porque bueno, lo otro es otorgarle una hegemonía siempre al papel del hombre, al papel del claro, ser humano respecto de lo demás. ¿Por qué le tengo que otorgar una funcionalidad a esto claro, que rodea mi mundo? Sobre todo en alguien que tiene evidentemente mal claro, de Diógenes, o sea, no está pensando en la funcionalidad ni en el carácter práctico de los objetos, claro. por mucha materialidad que les otorgue. Bueno, Y en realidad, sí, sí, perdón, no, además que, bueno, igual yo cuando me refiero a función tampoco hablo de, por ejemplo, de la función que tengan para Bertoni, sino en el fondo de cuál es la función que nosotros le otorgamos dentro de la lectura. Quizás el término puede tener un poco un cierto tufillo estructuralista, a lo mejor, cuando de la idea de función, o sea, en el fondo, cómo yo le entiendo una función dentro de un sistema estético de la obra, porque en realidad los objetos no le sirven para nada, los guarda. De repente hace obras, instalaciones estéticas, pero en realidad están mm, con mal de Dios y genera, claramente. y yo creo que lo más llamativo para mí es el carácter, y aquí sí que hago una analogía con la presencia animal o de los animotes, es que en realidad tienen esta propiedad de interpelarnos o de especularnos, de reflejarnos en ellos. Sí, En el poema, ¿no es cierto?, donde en realidad los objetos en caos reproducen, aunque no sería el término teóricamente apropiado pero tampoco puedo decir que los imiten ni los analogan, porque estaría en contradicción con tu marco teórico, pero de alguna manera reflejan, ¿no es cierto?, el caos interior. sí, Bueno, ahí sí hay una interpelación, un acompañamiento real. O sea, si mi mente es caótica, bueno, el mundo que me rodea va a ser también caótico, en la medida en que eso me interpela, ¿no es cierto? Mi caos, también podría interpelármelo desde otro lugar, pero acá están en una lógica de flujo, están en un devenir, o sea, de caos a caos y cada vez más claro, caótico, hasta ya la locura. Eso me claro. parece muy interesante. Y una última cosa que te quería señalar, quiero que me la señales tú, porque yo tengo otra posición de lectura respecto del poema que tú acá con el que ejemplificaste, que está también en tu trabajo, que es conmigo. Yo entiendo, bueno, lo que tú señalas, ¿no es cierto?, este ingreso en un budismo zen, en una lógica amable, de indiferenciación con los objetos, pero no podría ser leído justamente desde el otro lugar, desde el lugar en el que yo puedo comprender que los objetos solamente existen conmigo, que a mí me parece también muy posible como Claro, lectura. O sea, esto conmigo, esto existe desde que yo estoy también ahí, y en eso me parece más
una compañía. No me desintegro, pero no hay uno por sobre el otro. Realmente no es que hay una disolución del yo. Yo sé lo que tú quieres señalar en todo caso, ¿no es cierto? Que este yo hiperbólico, por decirlo, de una cierta etapa, a este yo que se va desintegrando en la cercanía, en la compañía con los objetos, bueno, hay ahí un paso. Pero de todas maneras me parece que nunca se logra esa disolución del yo como yo, sino que se logra la disolución del yo en el objeto, en la compañía Claro, real con el otro, pero no como disolución, sino que como encuentro, muy delesianamente, como encuentro. O sea, el yo se diluye para encontrarse, así como el otro se diluye también para encontrarse. No existe una hegemonía de ninguno de los dos. claro, Pero es que esa disolución tampoco es completa, porque por ejemplo, cuando uno la lee delesianamente, por ejemplo, Bertoni se aproxima al devenir imperceptible como quien se aproxima a un precipicio, pero yo de aquí no paso, o sea, yo llego hasta acá y luego me repliego, nunca alcanza el grado cero, entonces siempre hay un movimiento hacia más que un proceso que se alcance a culminar. Em, y claro, en el caso no sé si a lo mejor estoy comprendiendo bien el comentario, pero en el caso, por ejemplo, de conmigo, claro, a lo mejor las cosas existen junto a mí, pero el problema está cuando aparecen los sujetos, cuando aparece el muerto y cuando aparece el preso. Entonces, ahí hay un elemento político que creo que es muy pesado dentro del texto, donde ya implica unir hacia el otro, un reconocimiento del otro, que no es tanto que dependa necesariamente de mí, como podría a lo mejor leerse en una perspectiva casi más constructivista, de decir, yo voy creando una realidad desde donde miro. Eh, no sé si sí me te voy a entiendo. entender. Creo que esos otros radicales como el muerto o el preso marcan una cierta orientación del poema, al menos en mi recepción de él. Sí, pero el preso existe en la medida en que yo lo miro también, o sea, también lo podría leer eventualmente así. No, es una Claro, distinta mirada, o sea, en realidad el mundo que yo no veo no existe también, es lo que nos está de alguna manera señalando el poema. Ahora, si yo lo miro, pasa a existir, ahí pasa a existir, y si el otro, bueno, en esa mirada también se sabe mirado, entonces ahí se produce el claro, encuentro, ahí se produce la fuerza, claro. pero es una disolución que es muy tentadora leerla en términos teóricos, me gusta mucho lo Mm, que dice, bueno, no se llega al último eslabón de estos devenires, claro, al imperceptible, que también interesante porque uno a veces intenta forzar esas lecturas. Bueno, ¿dónde está el devenir imperceptible? Yo creo que en claro, un autor tan curiosamente apreciador de la vida, tan paranoico, tan hipocondríaco, el devenir imperceptible es justamente lo que se teme, claro. escrituralmente y vitalmente, en esta relación entre vida y obra. Pero, pero sí la mirada mía le otorga un poder político a eso. O sea, mi Ujú, mirada le otorga presencia política a estos seres, sobre todo en el caso de bueno, de hecho la presencia de la muerte solamente existe cuando me abarca, cuando me toca, la muerte mía fundamentalmente, claro. o la que comprendo como mía, Ujú, incluso en la de los objetos como anticipación de la propia muerte. O sea, me reconozco en un objeto que está desfalleciente, en la medida en que reconozco mi propia finitud y recibo, interesante el nombre en Escafé también, en el poema, ¿no es cierto? Bueno, el nombre, ya no lo genérico, sino que el nombre individuado, como una posibilidad de reconocerme en ese nombre. De nuevo, en la lógica de Ridiana, el nombre indica o preanuncia mi propia muerte. Entonces, en esa relación no difiero porque está muy clara en tu lectura, no es eso, no es una diferencia, sino que se podría eventualmente leer desde el sí, otro lugar. No como simple disolución del yo desde una mirada muy molar claro, y que el yo se integra. Para mí no es que se integre solamente, ahí se crea la otra realidad, pero desde una resistencia política. O sea, yo claro. te miro, ahí tú existes. Y la Ujú, mirada amorosa es eso, si no me miran, yo dejo de existir. O sea, claro. en la seducción,
pasa eso. Si no me están mirando, ¿para quién va la seducción? No tiene la mirada del otro, en cualquier relación. Muy bien, Marco. Muchas Bien, gracias. gracias. Ay, quizás te vuelvo a hacer un comentarito. Muy bien, gracias, profesora Martínez. Vamos a escuchar ahora, o le vamos a dar la palabra al profesor Niel Vins, quien es el evaluador externo de este trabajo de tesis. Doctor Vins, por favor. Sin audio. Está sin Ahora sí, audio. ¿no? Ahí sí. Vale, vale. Pues buenas tardes, aquí desde estos 36, 37 grados de Madrid y es un placer estar en este gran momento de tu trayectoria, Marco, y yo quisiera empezar agradeciendo esta invitación para poder participar en este acontecimiento y también para felicitar tanto al doctorando, a nuestro futuro doctor, como al director o profesor guía de esta tesis, el profesor Edson Foundes. Yo quiero decir desde el comienzo que me ha parecido una tesis estupenda. Me parece un acercamiento brillante a este autor, que es un autor un poco como el Coronel de García Márquez, que no tenía quien lo escribiera, y ahora sí que lo tiene, ¿no? Estaba pensando lo que se pide de una tesis, ¿no? Como se pide, yo creo que se pide en cualquier gran estudio literario la pasión investigadora, y esta tesis está llena de esa pasión investigadora. Y yo creo que la fascinación no solo por la obra, sino por todos estos acercamientos teóricos que has encontrado que calzan también con tus objetos, esta capacidad de abarcar toda la obra de Bertoni, escogiendo el momento preciso de la obra para ir como dialogando con la teoría de turno. Es una pasión bien encaminada y fundamental para un estudio, para una tesis doctoral, para cualquier libro, ¿no? Y aquí evidentemente tenemos un futuro libro, ¿no? Yo creo que quizá una segunda cosa junto con esa pasión que puede convertirse en un desparramo, ¿no? Pero el rigor académico, yo creo que ese rigor académico notabilísimo que hay en la tesis, como justamente todas estas fuentes. Curioso, estás trabajando justamente con un autor sobre el que hay poca bibliografía crítica. Me parece estupenda tu presentación de esa escasa bibliografía crítica, pero justamente cómo has encontrado la compensación quizá por esa falta de estudio previo, armando realmente un marco teórico muy coherente, todo el trabajo el trabajo de sintetizar, de dialogar con esa teoría, de establecer ese diálogo entre la teoría y los textos. Me parece muy bien hecho todo en ese sentido. Después, claro, se pide quizá un tercer elemento como sutileza, lucidez en la lectura de los textos. Aquí en la lectura de los poemas me ha gustado mucho la forma pausada en que la forma de escoger el texto adecuado y después darle tiempo, dejarle respirar, ofrecer un acercamiento pausado y realmente para sacar todo lo que se ve de ese texto, realmente para que el texto sirva para mostrar lo que son tus objetivos. Es algo que no es tan frecuente y es algo que me gustan mucho, lecturas matizadas, esa capacidad. Estás trabajando con las paradojas de este autor y tienes también un enfoque capaz de ir matizando, problematizando, contraponiendo elementos. Entonces, en ese sentido también yo creo que una tesis estupenda. Y quizá el cuarto elemento, que es otro elemento, seguramente hay más. Bueno, ahora como me llegaron estos cuatro, ¿no? La pasión, el rigor, esta sutileza, la lucidez de las lecturas y la buena escritura.
que tampoco es tan frecuente. Es una tesis muy atractiva. Yo creo que desde el título mismo, ¿no? Donde te has atrevido con ese latinoamericanismo, ese chilenismo del desparramo, que además ya has comenzado exposición hoy con esta que funciona tan bien, ¿no? Que ahí está, desde el título que estás haciendo. Hay una escritura muy atractiva, hay una voluntad de estilo. Entonces yo comencé anotando pequeñas cosas, por ejemplo, como no sé, las personas vienen y van, las cosas permanecen. Claro, esto no es una escritura de un doctorando, eso es alguien que ama la escritura, que va jugando con las antítesis. O bien cuando estás hablando del libro, puede aceptarse todo esto cuando tenemos este libro hecho con las citas de otros textos y compares el autor y que el autor se va y como un anfitrión que nos presenta a sus amigos para dejarnos en compañía de estos y luego retirarse. Ese tipo de analogía que se podría hacer desde, yo creo que en el año 70 te habría fulminado por poco científico, pero hoy yo creo que lo que evidentemente como se pide, se exige algo. Estás trabajando sobre textos literarios, pues sobre la escritura, pues que el estudioso también cuide su escritura. Entonces, realmente, como va por delante, como me ha parecido una tesis estupenda. Quizá tengo dos cosas, pero son cosas que yo creo que ya en este momento yo estaría pensando como en cómo convertir esta tesis en libro. Yo creo que es una tesis tan bien hecha que es fácil. Pensar exactamente qué estrategias tomar. Yo veo en la estructura de la tesis, y aquí como yo recuerdo conversaciones nuestras en tu estancia en Madrid sobre los objetos en Millán, en Parra, y hablamos de eso. Yo veo la estructura de la tesis, y yo creo que ese capítulo es muy interesante, pero es como una piedra en el camino un poco de la estructura de la tesis. No sé si lo has sentido así. Y sin embargo, yo creo que tiene un papel fundamental. Y eso entonces un poco, quisiera hacer un pequeño comentario de cosas que se me han ocurrido que tienen que ver con eso y después quizá, no sé, podamos dialogar sobre eso. Yo pienso que un lector enfrentado a una tesis sobre los objetos en la obra de Claudio Bertoni, como llega con su horizonte de expectativas. Como yo estoy acostumbrado a leer autores de toda índole que siempre de alguna manera están trabajando los objetos. ¿Cuál es mi punto de partida para llegar a Bertoni, para ver en qué sentido se diferencia de lo que son mis expectativas? Entonces, por eso yo creo que ese capítulo es interesante, porque estamos aquí con dos autores canónicos, en cierta medida autores parecidos a Bertoni, pero que nos permite ver como las semejanzas y también las peculiaridades, las idiosincrasias, ¿no? de Bertoni. Yo sigo pensando, con todo el brillante despliegue teórico que hay en la tesis, que para mí falta algo de una especie de contextualización de qué se hace con los objetos en la poesía. No sé si en la gran poesía moderna, este gran siglo de poesía que habéis vivido en Chile, en América Latina, o quizá como simplemente ese bagaje de lecturas que todos tenemos como lectores de novelas, de poesía. Yo, por ejemplo, hay algunos momentos de la tesis en que vas a citar en algún momento, por ejemplo, al Popol Vuh, como en la visión del animismo. En cierto momento vas a hablar de Cortázar. Entonces, en algunos momentos traes a tu texto otros autores que han trabajado con los objetos y sirven como contrapunto, como punto de comparación. Yo sé que es... para un libro, yo estoy pensando ahora con lo que yo desearía como el libro ideal, y yo creo que es una cosa, tiene que ser inmensamente ambicioso, pero ser una especie de capítulo para avanzar los objetos en la literatura, los objetos en la poesía. Para mí, como desde dónde nos llega Bertoni. No sé, uno podría, yo qué sé, como por ejemplo, como habéis, bueno, has estado como en la tesis, has estado hablando de esa parcelación, de esta fragmentación del cuerpo femenino, como esa forma en que trata
la mujer como objeto en ese poema que nos has mostrado, pero por supuesto estamos hablando aquí que volvemos a Garcilaso, en tanto que Rosa y Azucena y toda la historia de la poesía ha existido de distintas maneras esa objetivación de la poesía. Yo pensé como, no sé, hay como algunas cosas que me han surgido en el camino de posibles diálogos. No sé si un capítulo, como en un momento con los zapatos he pensado que alguna alusión a los zapatos de Van Gogh tratados por Heidegger, tratados por Jameson, y que además con los zapatos de Andy Warhol, posiblemente en algún momento podría estar. En un momento cuando hablas del Popol Vuh, posiblemente, claro, los objetos de Félix Bertalanffy, yo creo que cualquier lector va a llegar y va a tener como esas comparaciones, esas ideas que van a surgir. En otros diálogos que he sentido, no en el mismo sentido, pero en ciertos momentos, cuando hablas de los tres Bertonis y cuando hablas de Bertoni como B, yo creo que me ha faltado ahí un pequeño diálogo con Borges y yo. Me ha faltado alguna analogía a Bolaño, B, Arturo Velano. Entonces, diálogos de distinta índole en distintos momentos de la tesis. Yo he pensado como ver Bertoni más como un autor en medio de de toda esa gran literatura que tenemos. Hablas en varios momentos del surrealismo, pero que quede como algo impreciso. Yo sé que estoy hablando de muchas cosas distintas a la vez aquí, pero quizá como un diálogo con otros autores. Quizá en un capítulo, no sé dónde, era un lugar del inicio, por ejemplo, donde se puede hacer una especie de visión, yo que sé, panorámica de la poesía, de la gran poesía chilena, hispanoamericana, hablar del modernismo, hablar de un Huidobro, un Mistral, Neruda, los contemporáneos, de alguna manera, para situarlo. Y después en el texto, durante el texto, no tener miedo de ir dialogando y trayendo en notas a pie de página como otros textos, porque todo ese diálogo nos va a permitir comprender mejor la idiosincrasia de Bertoni. Y me he desparramado aquí, pero quizá como, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Tú ves como problema estructural ese capítulo de Millán y Parra? Creo que se puede hacer mucho más con Parra. A propósito, yo creo que eso da mucho juego, Parra, con los artefactos visuales. ¿Tú lo ves como, tú lo cambiarías si pensaras en un libro? Y bueno, ahí. A ver, buena pregunta. Pero, para mí, sí, de alguna manera este capítulo ocupó un lugar en la tesis un poco como sin querer sonar pretencioso en absoluto, pero ocupó un poco como un lugar como las novelas cervantinas, un poco. Entonces, cuando uno está leyendo el Quijote y de repente aparece la novela del Curioso Impertinente y es como que nos fuimos allá, y de alguna manera puede ser que ocurra un poco eso, porque en el fondo ese capítulo yo lo planteé fundamentalmente a partir de un diálogo teórico, que era en el fondo el problema del materialismo, que fue un problema con el que me fui encontrando durante el desarrollo de la tesis y que para mí fue, como una nota al margen, fue doblemente interesante porque por un lado hacía sentido con lo que estaba investigando, con la materialidad de los objetos, y también para mí en particular se volvió un tema un poco de una obsesión personal, por así decirlo, de estar leyendo mucho esta crítica al materialismo que hace Marcos Gabriel. Entonces, incluso como filosofía personal, porque creo que el materialismo, permitiéndome hacer un comentario filosófico, una opinión muy personal, yo comparto la idea de que el materialismo se propone como una verdad absoluta y que distintas corrientes filosóficas últimamente están demostrando que no era tan así. Entonces, esa idea a mí me resultó fascinante y por ese lado poder explorarla ahí en Millán con esta mirada de los objetos como signos de muerte, en Parra, eh, tal vez como más que un obstáculo, tal vez fue querer abordar un problema que yo creo que podría seguirse desarrollando de por sí. Entonces yo siento que ahí hay un capítulo que perfectamente si tal vez
tuviera que decir, si yo me viera en la situación de decir, por ejemplo, quiero hacer un libro con esta tesis, pero necesito reducir porque la tesis también se lo extensa, yo tal vez lo que haría es tomar ese capítulo y ese capítulo trabajar de ahí hacia otras latitudes y empezar a incluir otros autores en esta problemática que creo que es muy interesante, que es qué es lo que pasa con la relación con los objetos, pero también con la relación entre materialismo y muerte, la idea de objetos vacíos como signo mortuorio. Creo que explica muchas cosas, creo que explica este nihilismo tan dominante a lo largo del siglo XX, por ejemplo, porque en el siglo XX todo el mundo se puso nihilista. Entonces, ese tipo de relaciones creo que si yo me viera en esa situación, tal vez yo haría eso, yo diría, creo que acá hay algo que se puede profundizar. De hecho, me pasaba también que cuando estaba escribiendo ese capítulo era como que me enfrentaba a algo que dice Nicanor Parra, por ejemplo. E incluso lo mencioné ahora en la presentación, donde yo digo un poco coloquialmente tal vez que esto Parra lo dice, que esto está en todos lados en la obra de Parra. Y inmediatamente me genera también esta inquietud de decir, claro, o sea, aquí podríamos sentarnos con Nicanor Parra y empezar a revisar qué pasa con esto eh, a lo largo de sus textos. Lo mismo con Millán, por ejemplo, con otros autores incluso menos conocidos que uno va descubriendo. El año pasado, por ejemplo, yo tuve la ocasión de dirigir un trabajo final de pregrado en la Universidad Adventista con un grupo de estudiantes que revisó la obra de Hedy Navarro, por ejemplo, que es una autora que desde una posición feminista tiene un vínculo muy intenso con los objetos, porque ella es un feminismo que en vez de ir inmediatamente al aspecto revolucionario, ella hace un acercamiento a un feminismo doméstico, de reconocer cuál es la realidad que experimenta la mujer que está confinada en el espacio de la cocina. Entonces ahí aparecen las papas, los cuchillos, las ollas. Y entonces ahí, por ejemplo, fue algo que descubrimos con esos estudiantes el año pasado. Y entonces uno se va encontrando que, claro, hay incluso autores menos, autores y autoras que han pasado, que han recibido menos atención y están ahí esas materialidades. Entonces yo pienso que eso tal vez se podría profundizar todavía más. Para mí, por lo menos, el problema es un poco ese. Creo que de repente apareció ahí, más que un obstáculo, una especie de beta que tal vez no la quise dejar pasar y que podía, daba para más allá de lo que permite, lógicamente, el tiempo de la investigación y el espacio de la tesis. Yo creo que es un problema de tu tesis, porque tu tesis, como ha abierto, como hablaste al final de las nuevas líneas de estudio, es que has abierto caminos hacia por lo menos 5 nuevas tesis doctorales o libros. Así que, un libro fascinante con todo lo que has trabajado sobre la mirada sobre los objetos, como desde luego se puede pensar un libro sobre los objetos en 10 poetas chilenos, 10, 20, 30, no sé cómo Sí. sea, pero lo que tú comentas, ya estás en ese camino. Yo creo que desde luego, por además además incluso autores conocidos, porque justamente por manejar esa bibliografía vas a poder como ofrecer lecturas novedosas y entonces yo te animo, por supuesto, a seguir por ese camino. Tengo, bueno, otra pregunta que es, claro, yo llego a la tesis, me ha deslumbrado con su manejo teórico. Yo lejos de l'école de Concepción, me siento siempre un analfabeto en cuestiones teóricas frente a vosotros, pero me ha parecido como muy apabullante. Sí que en un momento me pregunto si tú has tenido alguna duda sobre algunos de los acercamientos teóricos. Si tú has sentido, mire, esto me ha funcionado perfectamente, y si en otros casos, mire, siento que estoy forzando un poco la cosa aquí, estoy metiendo la teoría un poco con causa. Se me ocurrió, por ejemplo, en algún momento con el concepto de lo heterogéneo minoritario. No sé, yo creo que tú dialogas con el problema. ¿Hasta qué punto puede servir aquí como para entender a ver, Tony? Bueno, quizás estoy pensando, si tú te sientes más satisfecho, más convencido con algunas de las líneas. Has hablado del diálogo con Gabriel, que te ha abierto caminos. A mí me ha parecido muy interesante lo que has encontrado con Dominic Combe, muy sugerente, además algo que aprendió y yo creo que sin duda voy a usar. No sé, como pensando y como reflexionando sobre el conjunto de tu tesis. Sí,
Bueno, bueno, en primer lugar, como usted sabe, acá en Concepción somos muy asiduos lectores de Deleuze y Guattari, entonces de alguna manera uno encuentra vías. Yo no lo sentí particularmente forzado ese capítulo, sobre todo porque algunas lecturas de algunos profesores de la universidad que yo cité, hay una mención, por ejemplo, en trabajo de la profesora Martínez, sobre los santos inocentes, hay una mención también a un trabajo del profesor Rodríguez a propósito de Neruda. Entonces, de alguna manera, eh, hay mucha familiaridad con el tema de los devenires y siento que me pareció bastante fluido, al menos cuando me empecé a enfrentar una carta. Es más, cuando empecé a leer el texto de una carta, me pasó algo, lo comento quizá un poco anecdóticamente, que para mí fue muy iluminador, porque fue un texto al que yo históricamente le había hecho el quite. Era un texto que yo había evitado deliberadamente profundizar por mucho tiempo en una carta, porque quizás es uno de los textos más difíciles por lo enrevesado del estilo, que es tan distinto al resto de la obra de Bertoni, que es siempre muy llano, muy directo y explícito, y entonces el texto de una carta es una anomalía dentro de su obra, uno lo lee y Bertoni empezó a escribir de otra forma, con algunas de sus idiosincrasias típicas, pero se movió completamente de plano y luego después retoma lo que venía haciendo. Entonces era un texto que para mí siempre me presentaba mucha oscuridad, que no sabía cómo abordarlo, y cuando me empecé a aproximar desde la mirada de lo heterogéneo minoritario, por ejemplo, fue como que ahora entiendo el libro, ahora encontré una manera de leerlo y efectivamente, eh, lo que me pasa tal vez es que para mí, personalmente, también por mis intereses propios, em, valga la redundancia, me interesa mucho la propuesta de Marcus Gabriel con la ontología de los campos de sentido. Sentí que hacer ese descubrimiento de este autor que es muy peculiar también porque Gabriel es un autor muy joven. em, se ha dicho que creo que es el profesor universitario más joven que ha obtenido eh, la frase no recuerdo, bueno, pero que está dictando cátedra en este momento en Alemania, con quien además tuve el privilegio de asistir a un seminario que dictó en Argentina y virtualmente pude también estar en algunas clases con él. Y creo que el trabajo que está planteando es muy novedoso porque se desmarca de lo que ha sido el postestructuralismo de alguna manera, o el llamado posmodernismo. Entonces, genera un anclaje teórico basado en otras coordenadas distintas, porque son nuevas, que reconocen la existencia de lo real, que cuestionan la idea del constructivismo. Entonces, me pasó encontrarme con eso y decir, acá creo que se pueden hacer muchas cosas más. Creo que en general eso me pasó. Tal vez creo que llegué a esa teoría en un momento que había harto avanzado de la tesis y quizás me quedé con esa sensación de que quiero incorporar esto. Siento que funciona. Si la verdad de las cosas es que si me hubiese sentido forzado, hubiese preferido evitarlo, porque de hecho hubo también otras aproximaciones teóricas que por momentos fueron apareciendo en este proceso y que yo las tomé, les di algunas vueltas. También ahí con la orientación, por supuesto, del profesor Faunde, nos dimos cuenta que en realidad tal vez no funcionaban tan bien y fuimos dejando cosas ahí en la sala de edición, como dicen en el cine. Entonces, hubo ahí aspectos teóricos que fue como notar que eran un poco forzados y preferir no tomarlos desde esa perspectiva. Entonces, no siento que haya habido algo que particularmente me resultó forzado. Lo que sí tenía mucho deseo de haber seguido profundizando en esa óptica de los campos de sentido que tampoco daba ya por la etapa en la agenda y todo el elemento más práctico del desarrollo de la investigación, uno finalmente lo tuvo que limitar a ciertas dimensiones. Lo que Gabriel dice, por ejemplo, en el poder del arte, la idea de que el arte no tiene de por sí un valor político, aunque el arte puede ser político, pero en sí el arte es una especie de inteligencia artificial que no le interesa nada, que solamente le interesa hacer su voluntad y que por lo mismo es provocativo y peligroso incluso. Creo que a todas estas problemáticas políticas del arte que tienen que ver con el fascismo, con el sexismo, por ejemplo, con los racismos, eh, y que no sabemos muy bien cómo lidiar con el arte, creo que la salida que propone él a mí me parece sumamente productiva. Entonces, fueron cosas que quizá aparecieron en el último minuto, yo las fui incluyendo y tal vez
quedé con el deseo de haber podido continuar trabajando eso, porque eran cosas que fui descubriendo en las etapas finales de la investigación. Quizá eso tal vez uno dice, hubiese querido poder trabajar esto, o queda la posibilidad de poder continuar en otros proyectos de investigación. De todos modos, yo insisto, me ha gustado mucho esa forma muy matizada de establecer el diálogo entre los textos y todas las teorías. Y, por ejemplo, como tú hablas del libro Una carta, yo creo que es muy interesante esa forma, y yo creo que también suena horrible, suena como con Destino, habla de una madurez, pero madurez en el mejor sentido, una soltura matizada y de trabajo, de ver, me ha parecido estupendo. Quizá por terminar, la profesora Martínez habló del poema conmigo. Yo comparto esa duda con ese poema. Yo creo que me parece muy interesante, me parece también muy valiente esa tesis sobre ese capítulo 7, que te saca también quizás de tu zona de confort para entrar en el mundo el mundo zen. Claro, yo leí ese poema y recordé como un texto yo creo de Pablo de Roca, cuando en Neruda y yo habla de la oda al hombre sencillo, me parece que es, no sé si el poema inicial de Odas Elementales, cuando Neruda dice que yo no importo, yo no hablo de mí mismo. Y dice como Pablo de Roca, ese poema que Neruda dice que yo no importa, repite la palabra yo 24 veces. Sí, señores, 24. Y yo pensé, claro, un poema que termina conmigo. Yo tuve como la misma duda, tuve también como esta idea, como la búsqueda de una respuesta zen a la angustia, y sin embargo la falta de serenidad que hay en casi toda la poesía de Bertoni, con alguna excepción. Por ejemplo, yo esa de la ensalada y la palta, ese poemita que hacen esos como de los objetos, pero me parece un poeta muy ruidoso que aspira al silencio. Entonces quizás se podría se podría como ir complejizando, quizá profundizando un poco más en esas paradojas que investigas también en ciertos momentos. Y una vez más, como aquí quizá como yo quizá pienso que podría ser interesante por lo menos dialogar algo con el tipo de poesía tan importante por ejemplo, Cardenal. Hay un poema de Bertoni sobre Cardenal, pero pienso en la importancia de un William Carlos Williams, esos dos poemas más conocidos de William Carlos Williams, el de la carretilla roja, de las ciruelas en la nevera, como tan Bertoni, pero también que tiene como ese trabajo con los objetos que ha llegado a la poesía latinoamericana, sobre todo quizá a través de Cardenal, pero también quizá como ponemos un diálogo, aunque sea mínimo, aunque sean notas a pie de página, quizá pensando en la importancia que tuvo con el contacto con el budismo en un Octavio Paz, por ejemplo, la importancia del haiku, pero en América Latina, a través uno puede volver atrás a Tablada, pero está también como ese interés en Octavio Paz, el interés, aunque puede que sea un interés un poco superficial por el Tao, en un Gonzalo Rojas, en un Nicanor Parra, no sé, no existe demasiado, pero también también son elementos que puede que tengan algo de moda, incluso en la poesía chilena, por lo menos como reconocer ese. Claro, yo creo que Nicanor me decía a mí una vez como, mira, el Tao es muy fácil. Si estáis con ella, bien. Si no estáis con ella, bien también. Eso es el taoísmo. Decía Nicanor. Como una especie, pero me parece interesante como esos vínculos entre un Parra, un Bertoni, pues también búsquedas. A la vez. Yo también, como tú hablabas antes de este Bertoni angustiado con el coronavirus. Yo creo que la última conversación que tuve con Parra me dice que Bertoni está muy viejito. Y Parra con sus 100 años. Me doy como también una especie de complicidad, ahí, como sin duda muy fructífera. No sé si algo sobre el Zen, como sobre tu idea sobre ese capítulo, sientes como ha sido difícil el capítulo. Me imagino el capítulo más difícil, quizá, en cierto sentido.
no quiero sonar, no quiero sonar petulante al respecto, pero la verdad es que eso fue, para mí el capítulo más difícil fue el capítulo sobre una carta. Ah, sí, mira. Sí, ese fue un capítulo que fueron, tardé de escribir mucho rato y mucho darle vuelta. El capítulo de sobre el Zen me resultó en general bastante más fluido. Mira. Quizás preguntarle un poco a manera de inferencia que el budismo zen es un interés también muy personal para mí. De alguna manera, yo no soy budista, pero comparto muchos de sus postulados a nivel espiritual. Entonces, muchas de las cosas que están mencionadas ahí, que están hechas en esa reflexión, obviamente uno está siendo riguroso y hablando de una poesía, por supuesto, hablando de un objeto de estudio, pero también fueron diálogos que venían un poco también de una experiencia personal hasta cierto punto con ciertas ideas y ciertas ideas del budismo. Sí, tal vez alguna dificultad en ese capítulo con el concepto tal vez de la indiferenciación, a lo mejor, de la indiferenciación, de entender esta idea que Byung-Chul Han es casi poético cuando él lo explica. Él dice, él dice, por ejemplo, que cuando el budismo zen señala que la montaña fluye como que la montaña se mueve, dice, y que los ríos están fijos, no sé, hace como un cruce entre montaña y río, dice, no lo está diciendo en sentido figurado. Y es como muy categórico, Han dice, lo está diciendo literal, no está siendo poético, es que la montaña de verdad se mueve, porque la montaña de verdad es el río. Para el budismo zen esto no es una metáfora, esto es una realidad, los objetos están todos, son todos una misma cosa, por así decirlo. Entonces, de repente ir procesando esa idea implicaba tal vez irse alejando un poco de ciertas nociones que no solamente son nociones filosóficas, son nociones culturales en las que uno ha crecido. Entonces, eh, todos nos hemos formado en miles de años de metafísica. Entonces, leer eso y tener un poco que hacer un cambio de sistema operativo, por así decirlo, implicaba tal vez ir repensando ciertas cosas. Y eso sí planteó alguna dificultad. Em, pero en general fue un capítulo que yo me sentí bastante cómodo escribiéndolo porque encuentro que Bertoni da muchas pistas al respecto. Hay mucho, hace muchas alusiones al budismo zen constantemente, en entrevistas, en sus diarios de vida publicados en Rápido Antes de Llorar, por ejemplo. Entonces, él siempre está refiriendo al zen. Y claro, es como paradójico también porque le hace mucha publicidad, pero efectivamente su obra es temerosa, hipocondriaco, casi a niveles cómicos. El mismo juega un poco con el humor ahí de como este poema que es un poema en prosa donde él cuenta que se va a hacer un electrocardiograma porque está muy asustado por su corazón, y cuando finalmente le dicen que no tiene nada, él dice que se va yendo y dice, y es algo así como, dice, y estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero la verdad es que no lo sé. Y el poema termina así, y el tipo va con el resultado del electrocardiograma en la mano, que todo está bien, y el poema termina diciendo, pero la verdad es que no lo sé. O sea, si ya no puedo confiar en la evidencia que me están dando, ya no hay nada que hacer. Es toda la ansiedad. Y eso ahí tiene un elemento cómico también. Entonces, claro, esta es una obra que en sí está llena de mucha angustia, de mucha y de mucha hipocondría, una obsesión constante con la enfermedad, con los medicamentos. Los medicamentos están a lo largo de toda la obra. Pero están estos espacios, estos momentos en que logra parar, que están muy marcados y son ocasionales tal vez, pero cuando aparecen se hacen notar claramente, y él los comenta, y él habla de esto del zen de ir en la micro sin pensar en nada, que dice que el cielo es eso, dice, no un montón de ángeles cantando, dice, sino ir en la micro y mirar por la vereda, dice, y que no hayan, casi textual dice que no haya nada más que la estúpida vereda, dice. O sea, mirar eso y esa tranquilidad de que es eso y no estar pensando acá arriba, eso para él es el escape. Entonces, tal vez, claro, yo lo desarrollo como un capítulo que podría ser que a lo mejor da la impresión de ser una gran dimensión en la obra de Bertoni, cuando a lo mejor no es que sea una gran dimensión, sino es un punto, una vía de escape, por así decirlo. No es un hemisferio dentro de su obra, sino una pequeña puerta que existe, que está y a la que él acude, pero en un rinconcito de su obra, pero un rinconcito que no por ello es menos válido, sino por el contrario, es un rinconcito que, que, que es muy estratégico, que tiene una posición muy estratégica cuando emerge.
Eso al menos sería un poco para mí la experiencia con ese capítulo. Claro que supuso alguna dificultad también, pero en general es una idea que a mí me interesa mucho descubrir lo que plantea Byung-Chul Han. Para mí fue muy interesante. Entonces, había estado haciendo lecturas similares también por las mías, no relacionadas con la tesis, y en ese sentido me resonó. Eso tal vez pudiera comentar sobre ese capítulo. No. Bueno, muchas gracias. Y quizá para terminar con otra vez como felicitarte a ti, felicitar a tu profesor guía. Yo cuando llegaste a Madrid, una tesis sobre Bertoni, yo creo que pensé en un cuento de Oscar Wilde que se llama La Esfinge sin un secreto. No sé si conocéis ese cuento. Es alguien que se enamora de una, una mujer fascinante, como enigmática y no sabe cuál es el secreto, siempre como está seduciéndola, pero siempre se le escabulle. Y yo, en cierto momento, realmente habrá un secreto detrás de Bertoni. Y yo creo que con tu tesis has mostrado como el secreto de la esfinge, has sacado algo realmente muy muy interesante. Yo creo que una tesis realmente como muy interesante, muy inteligente, muy bien escrito, muy atractiva. He disfrutado y he aprendido, así que gracias. Muchas gracias, profesor. De hecho, si me permite una última mención a propósito de eso, yo diría, conectando con la pregunta que me hizo antes, yo diría que la mayor dificultad estuvo allí. De hecho, fueron comentarios también que mis profesores en algún momento me hicieron al presentar el anteproyecto, de tratar de desconfiar mucho del autor, de desconfiar de él, de tratar de tomar distancia crítica de él, porque efectivamente quizá la gran dificultad era esa, cómo interpretar poemas que aparentemente no dicen nada, que los leo y no me quedo con nada, están vacíos. Entonces, ¿por dónde encuentro una puerta de entrada? Yo creo que esa quizás fue una de las grandes dificultades. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, profesor Vince, por su intervención. Le voy a otorgar la palabra al profesor Guía, por si desea hacer algún comentario respecto del proceso que llevamos hasta este momento. Profesor Faúndez. Muchas gracias, profesor Cid. Quiero saludar en primer lugar a los familiares de Marcos Salas, a los estudiantes del programa de doctorado en literatura latinoamericana que hoy nos acompañan. En un momento tan importante en la formación, aunque vamos a decir ya, ¿cierto?, en la comprobada calidad del investigador Marcos Salas. Es una sesión donde él va a obtener su grado de doctor y quisiera destacar algunas cosas. En primer lugar, agradecer a la comisión integrada por la profesora Martínez y el profesor Níbal Vince de la Universidad Complutense de Madrid, quienes han tenido la gentileza de leer la tesis de Marcos Salas y participar y proponer un diálogo que abre una serie de nuevas sugestiones que indudablemente nuestro investigador acogerá y proyectará en sus investigaciones y trabajos futuros. Por ejemplo, la dimensión autobiográfica y su relación con la alteridad, un tema desarrollado por la profesora Martínez a grandes rasgos, ¿no? O la posibilidad de amplificar los diálogos con la poesía precedente, instalar una especie de cartografía que permita responder a la pregunta que hace el profesor Vince, que me parece clave: ¿qué se hace con los objetos en la poesía chilena? ¿Cuál es el lugar de los objetos o de la relación del poeta con los objetos en la poesía chilena? Y vemos que indudablemente las fronteras se abren y aparecen poetas como William Carlos Williams, ¿cierto? O Francis Ponch. Muy bien, esas sugerencias son de máximo valor para nosotros, ¿cierto? Para mí también como profesor guía y que me interesa esta línea de investigación. Destaco de este trabajo que el señor Marcos Salas escogiera un autor que diría clave en la poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI.
pero que no ha recibido la atención debida de parte de la crítica precedente. Es ahí algo muy extraño, un escritor tan visible, pero al mismo tiempo tan poco estudiado, ¿ya? El señor Salas establece allí algunas razones o motivos de esta situación. Quisiera destacar también un aspecto de la tesis de Marcos Salas que tiene que ver con la utilización de los conceptos teóricos, porque él introduce conceptos teóricos que provienen del nuevo realismo filosófico, cuyas obras comienzan a aparecer allá por el año 2005, ¿ya? Y que entran en tensión con el constructivismo propio de los conceptos teóricos o de los ¿cierto? Del postestructuralismo y del postmodernismo. No obstante eso, Marcos Salas produce un diálogo entre estas dos visiones, ¿cierto? Cuando es posible y pertinente, ¿ya? Pero la operacionalización de los conceptos del nuevo realismo filosófico, yo diría que es un gran valor y sitúa la tesis de Marcos Salas en un momento y en un lugar muy actualizados, ¿ya? No quiero decir que conceptos teóricos anteriores estén en desuso y no sean relevantes. No, estoy diciendo tan solo que él recoge estos planteamientos teóricos y lo utiliza para hacer visible los problemas de los textos que constituyen su objeto de estudio, sin olvidar jamás los textos, como decía el profesor Vinza. En otro plano destaco la calidad del investigador, quien con autonomía, con mucha inteligencia y espíritu crítico, es capaz de acoger, apropiarse, utilizar críticamente conceptos teóricos y también discutir cuando es pertinente hacerlo, con la crítica precedente e incluso, ¿cierto?, distanciándose en algunos momentos de ciertos teóricos de importancia internacional. Y al mismo tiempo su calidad de escritura y la sensibilidad con que aborda su objeto de estudio. Esto hace que uno piense, sin ser grandilocuente, que al momento de terminar la tesis, hoy día, ¿cierto?, de cerrar un proceso, Marcos Salas efectivamente se convierte en el principal investigador de la obra de Bertoni a nivel nacional e internacional. Y eso es, sin duda, de gran importancia para él en su desarrollo como investigador, pero al mismo tiempo como docente. Y es de gran valor para nuestro programa de doctorado en literatura latinoamericana, que en la teoría debe formar graduados con capacidad de investigación y que produzcan una tesis que sea un verdadero aporte a su campo de estudio. Y con Marcos Salas lo podemos decir con propiedad, efectivamente esto se cumple. La vida tiene situaciones muy complejas, muy delicadas, y no hay nadie que esté libre de enfrentarse a acontecimientos complejos. Marcos Salas los ha tenido como todos nosotros en algún momento de las vidas y ha logrado superarlos y continuar trabajando con rigor, con inteligencia y con responsabilidad. Y yo, en mi calidad de profesor guía, estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido acompañar a Marcos Salas en este proceso, donde él ha demostrado muchas más cosas, ¿cierto?, que las que el pequeño territorio que nos define como investigadores y estudiosos de la literatura establece. En el plano humano, personal, es una persona que merece todo mi afecto y mi reconocimiento. Así que, de ese modo, con estas palabras, cierro mi intervención, profesor Cid, y le devuelvo a usted la palabra. Muy bien, gracias, profesor Faúndez.